Muy bien. Pues estamos listos. Una vez más saludamos a la iglesia y saludamos también a la gente que nos sigue también a través de nuestra página. Y hoy comenzamos con un nuevo mandamiento, séptimo mandamiento, que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, versículo 14, muy cortito, pero no tan fácil de cumplir. Dice el versículo 14, no cometerás adulterio. Quebrantar el séptimo mandamiento, observen bien, quebrantar el séptimo mandamiento es un pecado en contra del matrimonio. Este séptimo mandamiento está enfocado a no destruir la institución que Dios formó para el hombre, el matrimonio. Entonces, si quebrantamos séptimo mandamiento, estamos en contra del matrimonio. Por eso, antes de poder considerar el mandamiento directamente, tenemos entonces que recordar lo que es esta institución divina contra el cual atenta el adulterio. Entonces, esta mañana vamos a estar tratando un poquito lo que es esta institución divina, porque si no entendemos, aunque yo sé que hemos tenido algunas pláticas sobre el matrimonio, quiero solamente resaltar algunos puntos muy importantes sobre lo que es el matrimonio. Porque también si no entendemos lo que es el matrimonio, oye, si alguien se quiere casar, entonces no sabe a dónde se está metiendo. Entonces cualquier persona, sobre todo los que no se han casado, se quieren casar, necesitan saber de qué se trata el casamiento. ¿Qué es lo que Dios pide a la hora de nosotros contraer matrimonio? Entonces esta mañana quiero explicar, no de una manera profunda, pero sí lo suficiente para que podamos entender por qué este séptimo mandamiento, si fallamos, es un atentado en contra del matrimonio. Entonces, obviamente para nadie no es un secreto que hoy en día los matrimonios pues no están muy bien, ¿verdad? Vemos que hay una crisis. El porcentaje de divorcio cada día está creciendo. Buscando las estadísticas del INEGI aquí en México, que las más recientes son del 2020, hace un año. Entonces tenemos estadísticas muy frescas sobre lo que está sucediendo en México, muy en especial en el matrimonio. Y las estadísticas del INEGI aquí en México nos dicen que el divorcio año con año va en aumento. Yo pude ver la gráfica, ya después les invito a que ustedes vean esa gráfica sobre el divorcio aquí en México, y año con año no declina, está subiendo hasta el 2020, 2021 no se tiene todavía estadística, pero sigue creciendo. Solamente quiero recalcar que el 2020, muy en especial, 2020, el divorcio disminuyó. Entonces, ¿será que Dios está alcanzando México? Estamos orando. Dios está haciendo algo muy en especial sobre las familias. Muchas gracias. No, lo que pasa, hasta el mismo INEGI lo dice, lo que pasa es que debido a la pandemia, entonces muchos se retractaron de divorciarse, pero no por falta de ganas. Entonces, más bien por temor al contagio, el confinamiento, pues todo lo que se vino. Entonces hay un descenso del divorcio, pero año con año, a excepción del 2020, ha venido creciendo. Solamente hay esa diferencia solo por el confinamiento que hubo, y obviamente pues inclusive muchas de las oficinas gubernamentales se cerraron. Y bueno, entonces eso no significa que está mejorando.
Y nos dice la estadística que por cada 100 que se casan ocurren 31.7 divorcios. Si 100 se casan, 31.7 es el promedio de divorcios aquí en México. Entonces, esta relación se duplicó en la última década. Por eso digo que no estamos mejorando, al revés. Estamos viendo que cada día existe más divorcios. En México, 10.3% de las parejas que viven como matrimonios, 10.3 viven en unión libre. En el 2020 significó un aumento del 18.3 en porcentaje, que es el porcentaje más alto desde que existe este tipo de estadísticas. 18.3. Entonces, la unión libre sigue en aumento y se rompió récord en el 2020. Entonces, la gente cada día está más convencida que no necesitamos casarnos. Dicen, ¿quieres ser feliz? ¿En verdad quieres tener una relación bonita con tu pareja? No te cases. Mejor es no casarse, porque si te casas, entonces esto no es garantía de que el matrimonio va a funcionar. Entonces ellos dicen que es mejor no casarse para ser feliz. Se promueve entonces la unión libre, las aventuras extramatrimoniales, pero en realidad, si vemos bien, la gente no es más feliz, aunque no se quieran casar. Lo que estamos viendo dentro de los matrimonios y aún en las uniones libres, cuando no está la bendición de Dios y cuando no se entiende el propósito del matrimonio, en realidad se vuelve un caos el matrimonio y vemos solamente matrimonios rotos, tristes, fracasos, porque no se ha entendido lo que es esta institución. Entonces, la solución verdadera para el matrimonio se encuentra obviamente en el diseño de Dios, que Dios diseñó para el matrimonio. Quiero comenzar entonces esta mañana diciendo ¿qué es el matrimonio? ¿Con qué propósito fue creado? Quiero hacer una definición. Pueden haber muchas definiciones muy buenas, muy válidas. Yo quiero definir el matrimonio con una frase muy corta, basada en las Escrituras. Entonces, si me preguntan ¿qué es el matrimonio? Yo respondería, es un pacto de compañía. Es un pacto de compañía para toda la vida. Es un pacto de compañía que debe durar toda la vida. Proverbios capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Proverbios 2, 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, hay dos palabras en este pasaje de Proverbios que quiero resaltar: compañero y pacto. Dice, abandonan a su compañero, ahí aparece la palabra compañero, y se olvidan del pacto de su Dios. Estas dos palabras, que es compañero y pacto, aparecen también en el libro de Malaquías. Vaya conmigo al libro de Malaquías en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Malaquías 2, 13 y versículo 14. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 14, si ustedes observan bien, vuelve a aparecer la palabra compañera o compañero y la palabra pacto. Dice, la mujer de tu pacto. ¿Qué estaba sucediendo en Malaquías? Bueno, que estaban viniendo al altar, dice, llorando, a ofrecer su ofrenda, quebrantados, como tal vez muchos pudiéramos venir aquí esta mañana a ofrecer nuestra adoración, porque una de las cosas más importantes que venimos a hacer el domingo, como ya hemos enseñado, dedicamos 7 temas a hablar sobre el día del Señor, que es un día especial, que es un día en donde necesitamos amar este tiempo para cuando nos congregamos. Es un tiempo en donde dedicamos nuestro tiempo para exaltar y adorar a nuestro Dios. ¿A qué venimos a este lugar? A exaltar y adorar a nuestro Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos apartado un día exclusivo. Podemos adorar otro día, claro, lunes, martes, podemos hacerlo, pero hay un día en especial en donde Dios nos pide que cesemos nuestras obras, nuestros trabajos, que no estemos pensando en otra cosa, sino que nos enfoquemos en Él para servirle, para adorarle. Por eso considero, y esa es mi oración, que esta iglesia pueda cada día venir, cada domingo, entendiendo a lo que venimos a hacer. No es porque no hay otro día en donde nos podamos congregar, o porque este es el día mejor o es el más adecuado. Este es el día que Dios hizo para venir a adorarle y poderle exaltar. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Pero fíjense lo que estaba diciendo aquí Malaquías. ¿De qué sirve nuestra adoración, nuestra exaltación? Porque estaban ellos aparentemente quebrantados, llorando, ofreciendo sus ofrendas ante el altar del Señor. Pero ¿qué estaba pasando? Estaban fallando con su matrimonio. Estaban fallando en sus casas con sus relaciones. Si nos metemos un poquito más adelante, aunque no lo vamos a hacer, está hablando precisamente de estas personas que estaban adulterando en su corazón, aunque físicamente no lo estaban haciendo, estaban adulterando en su corazón, fallando a su mujer, pero eso sí, presentando sus ofrendas. Y para Dios es tan importante el matrimonio que de nada sirve nuestra adoración, venir este domingo a ofrecer nuestra mejor alabanza si no estamos bien en nuestras relaciones matrimoniales. Entonces, por tal motivo Dios no estaba aceptando sus ofrendas. Estaban siendo desleales con sus compañeras y la mujer de su pacto. Entonces, el matrimonio nunca debe ser manchado por tener relaciones fuera del matrimonio. Dice Hebreos, nomás apúntenlo, Hebreos 13:4, muchos ya lo conocen. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla. Esta palabra lecho, si ustedes la buscan en el original, tiene que ver con las relaciones, con la intimidad que tenemos con nuestra esposa. Que todo lo que hagamos, nuestra intimidad con nuestra esposa, no sea manchada. Si ustedes buscan mancillar, eso significa que no estemos cometiendo faltas con esa compañera, en el cual ni siquiera estemos pensando con nuestra mente, con nuestra imaginación, sino que nuestra relación matrimonial y íntima debe ser, dice, sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha. Entonces, así es como también Dios se presenta una relación con el pueblo de Israel. Entonces, la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel fue como de matrimonio. ¿Y por qué fue como de matrimonio? Porque también Dios hizo pacto con su pueblo. Dice Ezequiel en el capítulo 16, versículo 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Hablando de esa relación
que Dios tuvo con el pueblo de Israel, como si fuera su esposa. Ahora, obviamente estamos hablando en sentido figurado, pero ese fue ese tipo de relación que Dios trató con el pueblo de Israel. Y dice Ezequiel 16:8: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Si ustedes ven, está hablando en un sentido figurado, como si fuera su esposa, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel. Entonces Dios hizo pacto con Israel, y de este modo, solo porque hizo pacto, vino a ser como la esposa de Dios. Entró en esa relación Dios con su pueblo. ¿Y qué aprendemos de esto? Que sin pacto no hay matrimonio. ¿Escucharon bien? Sin pacto no hay matrimonio. Ese es el vínculo a través del cual Dios une a un hombre con una mujer para que vengan a ser una sola carne. Entonces, cuando pensemos siempre en matrimonio, de inmediato debemos de pensar en un pacto. Juramento y pacto van de la mano. Como acabamos de leer, yo te di juramento, dice Dios, y entré en pacto contigo, y fuiste mía. Ezequiel 16, lo que acabamos de leer, versículo 8, en la parte B, después de la mitad de ese versículo, dice: yo te di juramento, dice Dios, y entré en pacto contigo, y fuiste mía. Entonces, ¿qué? Juramento y pacto van de la mano. Cuando hacemos juramento es lo que decimos cuando estamos ante el altar, y decimos: prometo amarte en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y cuando hablamos de pacto, solamente podemos hablar de pacto cuando es un compromiso entre dos personas o más. Tú no puedes hacer pacto contigo mismo. O sea, no existen pactos entre tú solo. No, pacto es cuando entre dos personas, en este caso entre tu pareja, cuando decides casarte, entonces haces juramento bajo pacto. ¿Y por qué decimos bajo pacto? Porque un pacto, de acuerdo al concepto bíblico, no puede ser quebrantado por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Y la única manera de quebrantar un pacto es cuando la muerte nos separe. Por eso cuando decimos hasta que la muerte nos separe, en realidad ahí estamos entrando en un pacto. Y eso es un pacto que nosotros hacemos delante de Dios. Entonces hay que tener en mente que cuando entramos en un pacto matrimonial es hasta que la muerte nos separe. Entonces, un pacto es una promesa a la que se ha interpuesto un juramento. Cuando contraes pacto con tu esposa, entonces debes poner el 100% para que ese matrimonio pueda funcionar. Escúchame bien, independientemente si la otra persona no pone el 100%. Pero si tú entiendes que haces un compromiso, entras en pacto delante de Dios, entonces tú le estás diciendo a Dios que tú te comprometes a echarle el 100%, a luchar por tu matrimonio, por tu pareja, por tu familia, que no quede en ti ninguna parte de tu ser para que tu matrimonio pueda crecer. Por eso decimos que el matrimonio es una institución divina, porque es Dios quien une a un hombre y a una mujer.
Por eso romper el pacto matrimonial es romper la promesa que hicimos delante de Dios. Por eso, repito, jóvenes y aún casados, casarse es un compromiso muy serio. Encierra una gran solemnidad de tal manera que romper el pacto trae consecuencias directamente con Dios. Leímos anteriormente, lo vuelvo a repetir, aunque no lo leí completamente, Hebreos 13:4, nomás apúntenlo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Te metes en un problema, nos metemos en un problema cuando rompemos el séptimo mandamiento. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el matrimonio, una institución que Dios creó. Te pones en contra del matrimonio, te estás poniendo en contra de Dios. Si tú dices que no crees en el matrimonio, no estás creyendo en Dios. Porque entonces te sientes más inteligente que Dios. Dios no es tan inteligente. De repente a Dios le fallan las ideas. No es tan sabio como a veces creemos. Y nosotros nos sentimos más sabios que Dios. Y decimos, no, Dios, casarse no es una buena idea. Mejor unión libre. Entonces cuando tú piensas de esa manera, entonces estás en contra de Dios. La palabra compañero que aparece en Proverbios 2:17, que fue un versículo que leímos casi al principio, es distinta a la palabra que se usa en Malaquías 2:14, que también ya lo leímos. En ambos textos se menciona la palabra compañero o compañera, pero tienen diferente significado, pero que nos ayudan a definir lo que es un matrimonio. En Proverbios 2, la palabra compañero hace referencia a una persona con la que tenemos intimidad, que tiene que ver con nuestras relaciones íntimas con nuestra pareja. Y en Malaquías señala más bien a aquel a quien estamos unidos por algún tipo de vínculo en la cual podríamos hablar de una promesa o de un pacto. Una palabra habla intimidad y la otra habla de compromiso. Las dos palabras juntas nos dan una idea completa de lo que debe ser un matrimonio. No puede haber una cosa sin la otra. Debe de haber ¿qué? Intimidad y compromiso. Pero la mayoría de la gente quiere intimidad, pero no quiere compromiso. Quiere unión libre, pero no quiere casarse, porque dicen que eso no funciona. Dios desea que tengamos intimidad con nuestra pareja, pero solo en el contexto de entrar en un pacto de permanecer juntos para toda la vida. Es por ello que debemos de pensar muy bien antes de entrar en un compromiso. Antes del matrimonio, todo es voluntario. Pero después que te casas, entonces es obligatorio. Por eso necesitamos pensar muy bien antes de casarnos. Por eso vuelvo a repetir, jóvenes, no se casen si no entienden lo que es el matrimonio, lo que conlleva ese compromiso que se está asumiendo a la hora de casarse. ¿Y por qué lo digo? Porque vivimos en un tiempo en donde el matrimonio se ha tomado a la ligereza. Entonces, nunca, joven, debemos de contemplar el matrimonio desde una perspectiva idealista, desde una perspectiva romántica. Y aunque no estoy en contra, obviamente, del romanticismo, porque debe de haber romanticismo dentro del matrimonio, obviamente debe de existir. Pero lo que estamos hablando esta mañana es que debemos de entrar en un pacto siendo realistas. Porque cuando entramos en un pacto no estamos hablando de emociones,
Las emociones son importantes, los sentimientos son importantes. La parte romántica es importante, pero no es la base del matrimonio. La base del matrimonio es el compromiso. Si no entendemos que estamos haciendo un compromiso, no estamos sabiendo lo que es casarse. No nos casamos por los sentimientos, por las emociones, porque estamos enamorados. Bueno, eso es lo que nos anima a casarnos. Pero la base del matrimonio, ¿qué es? Un compromiso que hacemos delante de Dios, de permanecer fieles con nuestra esposa, de luchar con nuestro matrimonio y si es necesario dar nuestra vida para que esto siga adelante. Y nada lo podrá disolver, nada lo podrá quebrantar, al menos que alguien muera. Por eso, si no hay compromiso pactado delante de Dios, la sexualidad viene a ser una actividad puramente animal, egoísta y pasional. Porque vivimos en una sociedad que promueve el egoísmo, la autoestima, exalta la sexualidad, el sexo por encima del compromiso que encierra el matrimonio. Nos han hecho creer que el divorcio es una opción que podemos asumir fácilmente como cambiarnos de calcetín. Enseñan que la actividad sexual fuera del matrimonio no solo es aceptable, sino recomendable. Yo una vez que fui con un psiquiatra, lo primerito que me empezó a enseñar, que qué de malo tenía la pornografía. Dice, no, lo más sano que te puedes imaginar. Le digo, no, le digo, yo no necesito consejería. Yo así le dije, yo necesito medicamento. Si usted me va a atender y me va a dar medicamento, por favor, apóyeme de esa manera, pero no como usted me está enseñando. Y lo bueno es que nos entendimos. Entonces yo nomás iba a que me medicara, pero no a escucharle su consejería antibíblica. Fue muy respetuoso, hasta eso agradezco. Entonces, aclaro, la Biblia no está en contra de la sexualidad. La Biblia inclusive presenta la sexualidad como algo criado por Dios, es algo santo, es algo que los esposos pueden disfrutar legítimamente. De lo que sí está en contra la Biblia es del sexo sin un compromiso, sin hacer pacto. Por eso decimos que el adulterio es un atentado en contra de la unidad entre el hombre y la mujer que han pactado. Entonces, habiendo considerado lo que es el matrimonio, veamos ahora en segundo lugar, muy rápidamente lo vamos a ver, lo que es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio es todo aquello, por eso era importante definir lo que es el matrimonio, es todo aquello que atente contra la unidad matrimonial, contra esta intimidad que debe de existir entre un hombre y una mujer. La esposa debe ser el deleite de sus ojos del hombre, el objeto de sus pensamientos y de la misma manera el esposo. Pero cuando esos afectos y esos pensamientos van hacia otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, se está violando el séptimo mandamiento. Aunque no hayas tenido un contacto físico, ya has adulterado. Mateo 5, 27 y 28 nos dice aquí Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró contra ella en su corazón. Me parece, mis hermanos, que uno de los problemas más grandes que tenemos, tanto hombres y mujeres, son nuestros pensamientos. Que aunque a veces decimos y presumimos delante de Dios que no hemos adulterado, que tal vez nunca hemos tenido relaciones sexuales físicamente con una persona, tal vez la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos tenido problemas
con nuestros pensamientos y tal vez hemos sido infieles con nuestro matrimonio. Para los fariseos, ellos creían que mientras no se llegase a la acción física, no se estaba cometiendo adulterio, no se había violado el séptimo mandamiento. Para ellos no era un problema los pensamientos pecaminosos, los deseos impuros, las miradas cargadas de lascivia, de lujuria a la mujer ajena. Pero Cristo enseñó, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, que el problema principal del hombre comienza, ¿en dónde? En el corazón. Si tú nunca has tenido una relación sexual, física, con otra persona que no sea tu mujer, pero has trabajado en tu mente, de acuerdo a lo que Jesús enseña, estamos fallando con el séptimo mandamiento. Por eso es muy importante, los que estamos aquí, que entendamos que aun cuando fallamos en la mente, tenemos que entender que estamos pecando, que necesitamos quebrantar nuestro corazón y pedir la ayuda de Dios para que Dios trabaje en nuestras vidas. La raíz del adulterio, cuando nosotros le llegamos a fallar a nuestra esposa, comienza precisamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y cuando pensamos que ese no es un problema, quiero decirte esta mañana, Jesús dice, si nosotros miramos a otra mujer y ya la hemos codiciado en nuestro corazón, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Hemos fallado, estamos quebrantando séptimo mandamiento. Por eso no nos engañemos, mis hermanos. Si tú eres una persona que en realidad jamás te has metido con otra persona que no sea tu esposa, pero tienes problemas en tu mente, para Dios tienes el mismo problema. Muchos no llegan al contacto físico por temor a las consecuencias, por la reputación personal, el miedo de contraer alguna enfermedad. Todas estas cosas pueden guardar nuestro corazón y tal vez por las que muchos no han caído. Pero si tienes problemas en tu mente y en tu corazón, ante los ojos de Dios ya eres culpable de adulterio. Hay dos cosas que pudieran estar pasando en nuestras vidas con los pensamientos. Los pensamientos son inevitables que vengan. Vendrán pensamientos malos a nuestras vidas, aun cuando estemos orando, estemos ayunando, estemos cada día más cerca de Dios, es inevitable. Los malos pensamientos no necesariamente tienen que ver que porque estás muy bien, porque vienes a la iglesia, lees la Biblia, no los vas a tener, sí los vamos a tener. Aquí el hecho es qué hacemos cuando vienen esos pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos, ¿qué estamos haciendo? ¿Los estamos mortificando? ¿Luchamos contra ellos? ¿O continuamos la acción y permitimos que esos pensamientos aniden en nuestra cabeza? Hay dos cosas que podemos hacer. Luchamos contra ellos y, como dije, los mortificamos, los rechazamos, o jugamos con ellos. Por eso, por lo general, el divorcio comienza en la mente, comienza en el corazón. Entonces, para ir terminando, el pacto matrimonial significa que debes ser siempre fiel a tu pareja y nunca abandonarla. Así como Dios es fiel a tu vida, pese a que nosotros no somos fieles y que a veces fallamos, Dios continúa amándonos, Dios continúa siendo fiel. Dice la Biblia que Él nos ha amado con amor eterno. Esto es muy importante.
Por eso quiero dejarlo al último. Es muy importante esto. Cuando entramos en un matrimonio, siempre debemos de pensar que hemos entrado en un pacto en el cual nunca debemos abandonar a nuestra pareja. Obviamente, en cuanto dependa de ti. Porque puede ser que tu pareja pues no quiera saber nada de Dios, no le interese su relación con Dios, no le importa el matrimonio, pues obviamente va a estar pensando en divorcio y va a meter papeles para divorciar. Pero en cuanto dependa de uno, porque queremos obrar conforme al corazón de Dios, porque queremos en Dios, porque creemos en el matrimonio, tenemos que luchar. Porque entendemos que hemos entrado en un pacto y que ese pacto no puede ser quebrantado al menos que alguien muera. Por eso les digo y pongo un ejemplo. Puede ser que tu cónyuge al principio era tierna, era dulce, pero ahora se ha convertido en una persona rencillosa, insoportable. Tal vez estás diciendo la verdad, pero entraste, acuérdate, en un compromiso donde prometiste vivir para esta mujer o para este hombre hasta que la muerte nos separe. ¿Qué harías, te pregunto, mi hermano? ¿Qué harías si tu esposo o tu esposa entra en una embolia y después del tratamiento queda que no se puede mover y lo tienes que bañar, lo tienes que cambiar, le tienes que dar de comer, le tienes que poner pañales y limpiarlo? Aquí nomás pasan dos cosas, ¿eh? O dices, no, es que yo prefiero mi felicidad, piensas en ti de una forma egoísta y obviamente te vas a divorciar. Porque ni te interesa el pacto, ni te interesa que en verdad que amaste a la persona y mucho menos que hiciste un compromiso delante de Dios. Y que eso lo hemos visto en cristianos que se llegan a divorciar cuando se topan con este tipo de problemas. Yo nomás por poner un ejemplo. Pero el principal ministerio que nosotros tenemos antes de la iglesia es nuestro matrimonio. Y si en mi matrimonio no me da chance de predicar, de venir, de evangelizar, porque necesito cuidar a mi esposa, yo necesito entender que mi vida debe servir para bendecir a mi esposa. ¿Que es difícil? Yo creo que es muy difícil. Y yo sé que muchos están pensando, oye, Fabián no sabe lo que está diciendo. Decirlo es fácil, pero ya cuando estemos ahí. Por eso, cuando Jesús les dijo y les enseñó lo que es el matrimonio, por eso los fariseos dijeron, entonces, ¿quién se quiere casar? Pues sí, porque necesitamos entender lo que es casarse, lo que es entrar en pacto. Porque si no estás dispuesto a entregar tu vida para entregar el 100% para seguir adelante, y si es necesario cuidar a tu pareja porque no se puede mover, tendríamos que hacerlo. ¿Están ahí? Esto es una realidad. Cuando la pareja te estorba, cuando la pareja ya no se vale por sí mismo, lo más fácil es divorciarse o meterlo a un asilo de ancianos, allá que lo cuidan otras personas, y rompemos nuestro pacto. Obviamente muchos pensarían en la búsqueda de su felicidad como la meta primaria de su existencia. Primero yo, primero mi felicidad, y si me tengo que atar a mi esposa, a mi esposo y vivir de esa manera, pues prefiero el divorcio. Pero yo creo que muy pocos, que sí creo que haya, algunos entenderían que vivimos para la gloria de Dios, que Dios es nuestra satisfacción. Mi matrimonio no es mi felicidad, como muchos creen. Dios es nuestra felicidad. Porque si tú dependes del matrimonio para ser feliz, entonces vas a tronar. Pero si tú te has acercado a Dios porque sabes que sin Dios no vives la vida, sin Dios no somos nada, entonces estás en lo correcto, estás listo para casarte.
Por eso cuando alguien entiende que su felicidad es Dios, podemos lidiar con ese tipo de problemas que son muy difíciles, pero Dios nos capacita para poderlo hacer y poder entregar nuestra vida con esa persona que decimos amarla, quererla, protegerla en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y cuando ella no se valga por sí sola o no nos valemos por sí solos, que podamos dar nuestras vidas, porque vivimos para dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sé que es difícil este tema cuando hablamos de esta manera, y tal vez muchos ni siquiera ya se quieren casar, pero qué bueno, porque necesitamos orar y meditar muy bien antes de entrar a lo que es el matrimonio. Próximo domingo continuaremos obviamente con la aplicación de este mandamiento, nuestra segunda parte. Por lo pronto, pues era muy importante entender contra qué se atenta el séptimo mandamiento, contra el matrimonio. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Señor, hoy al contemplar y al mirar nuestros matrimonios, tal vez muchos, Señor, no calificamos. Tal vez muchos, Señor, necesitamos reflexionar, Padre, en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y a veces, Señor, de vez en cuando se nos olvida, Señor, que nos hemos casado para darnos a la pareja. Y sé, Señor, que aún en esta iglesia, Señor, en los matrimonios que están aquí, Señor, a veces tenemos que lidiar con problemas, con dificultades, y a veces ni siquiera son a un grado extremo y ya nos estamos divorciando. Obviamente, Señor, cuando vengan pruebas difíciles como las que hablábamos, Señor, que en verdad a veces necesitamos dar todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero, toda nuestra vida hacia nuestra pareja. Entonces ya no estamos pensando lo que es el amor, Señor. Se nos va el romanticismo. Se nos van, Señor, aquellos días de noviazgo, cuando decíamos, Señor, que amábamos a nuestra pareja, que estábamos dispuestos a dar nuestra vida por ella, Señor. Pero cuando nos vemos en estas situaciones, Padre, todo se nos olvida, Señor. Por eso te pido esta mañana, Señor, ayuda a las parejas, Señor, de esta iglesia, los matrimonios. Aquellos, Padre, que necesitan afinar, Señor, su convicción, su relación contigo, Padre. ¿Cómo tener matrimonios fuertes, Señor, si estamos débiles, Señor, con nuestra relación contigo? ¿Cómo desear, Señor, que nuestro matrimonio cambie, Señor, cuando ni siquiera te buscamos? No somos personas, Padre, que dependamos de ti, que entendamos, Señor, que tú eres el dador, Señor, de nuestra vida, el que sostiene, Señor, nuestra familia, el que sostiene nuestro matrimonio. Y apenas, Señor, nos alcanza para venir los domingos a este lugar, Padre. Te pido, Padre, que esta mañana podamos reflexionar, Señor. Muy en especial con aquellos que han pensado en el divorcio. Aquellos, Padre, que están luchando con problemas reales, Señor, con problemas difíciles. Pero que una vez más, Señor, necesitamos recordar que así como tú entraste en pacto con tu pueblo, Señor, que tu pueblo no fue fiel, que tu pueblo, Señor, fue adúltera, que tu pueblo, Señor, se portó como una ramera, Señor, tú te mantuviste fiel, Señor. Tuviste misericordia, Padre. Extendiste tu mano, Señor, y la amaste, y la protegiste, y la vestiste, Señor, y la limpiaste. Así, Señor, como la iglesia de hoy en día, Señor, que quieres una novia sin manchas, sin arruga, Padre, pero no porque fuéramos una iglesia perfecta, no porque fuéramos una iglesia bonita, Padre, no porque
Señor, te deslumbramos, Señor, con nuestra vida. Antes, Señor, entendemos que nos escogiste pese a nuestras deficiencias, a nuestros pecados, a nuestras debilidades, a nuestras infidelidades, Señor. Fuiste fiel, Señor. Y que tú nos pones ejemplo como nosotros necesitamos ser fieles con nuestro matrimonio, Padre. Que aunque a veces no nos sean fieles, que aunque a veces falle la pareja, Señor, tenemos que darlo todo, Señor. Así como tú lo diste por nosotros, Padre. Que podamos entender este principio, Señor. Yo bendigo, por último, Señor, cada matrimonio de esta iglesia. Ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos a cambiar, Señor. Y ayúdanos a rechazar la idea del divorcio, Padre. Que no sea una opción primaria, Señor. Sino que luchemos, Padre. Y que cumplamos este pacto que hemos hecho contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis amados hermanos, que tengan un bonito fin de semana, si Dios nos lo permite. Próximo domingo, igual a las 10 de la mañana, continuaremos con la segunda parte. Daremos aplicación a este séptimo mandamiento. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quieren a las 9?